días a todas y a todos. Gracias por aceptar la invitación del Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Yo les quiero compartir un poco del trabajo que hemos hecho desde Cohesión Comunitaria e Innovación Social y también sobre el trabajo que hemos impulsado desde el colectivo Epicentro. La asociación civil que yo dirijo, Cohesión Comunitaria e Innovación Social, trabaja desde hace 8 años en fortalecer a las comunidades, en lograr que las personas y las comunidades puedan alcanzar su máximo potencial. Y después de los sismos de septiembre, publicamos unas primeras 20 directrices para concebir la reconstrucción, no solo para levantar las edificaciones y las viviendas y las escuelas y los hospitales y la infraestructura dañada, que por supuesto que es central, pero también para ver la reconstrucción como una oportunidad para fortalecer la cohesión comunitaria, la planeación urbana y la gestión sustentable del territorio. Entonces, planteamos algunas directrices para que la reconstrucción tuviera, por ejemplo, un enfoque antidiscriminatorio desde el principio, que pusiéramos a las personas en el centro del proceso y a las personas con su dignidad y su autonomía y con sus propias características. También hay directrices para redensificar los territorios, sobre todo en las ciudades, pero con la gestión de los impactos sociales, o sea, decir que se puede construir el 35% más sin asegurar que va a haber servicios y bienes necesarios para las poblaciones que ya estaban ahí, para las que llegan, pues es problemático. Planteamos que la reconstrucción debe de hacerse desde un diálogo intercultural y multiparcial que involucre a todos los sectores, pero sobre todo a las poblaciones afectadas. Y en el marco de estas 20 directrices para que la reconstrucción fortalezca la cohesión comunitaria, coincidimos también con el planteamiento central del Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades, que es la participación comunitaria en todo el proceso de reconstrucción, y con otro colectivo de organizaciones que formamos Epicentro. Epicentro se lanzó, empezaron las conversaciones a las pocas horas del sismo del 19 de septiembre, cuando todos estábamos pensando todavía en la emergencia. Hubo algunos colegas de sociedad civil que dijeron hay que empezar a prever qué va a suceder, no la próxima semana, sino el próximo mes y los próximos 2 años. Entonces, creamos este colectivo de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, instituciones de investigación y docencia y ciudadanas y ciudadanos que estamos interesados en 3 problemáticas relacionadas con la reconstrucción. La primera es poder monitorear el origen, destino y uso de los recursos para la reconstrucción, tanto recursos públicos de los 3 órdenes de gobierno como privados, nacionales e internacionales. De todas las declaraciones que ha habido de gobiernos, de empresas, de funcionarios, ¿dónde están los recursos? ¿Cuántos son? ¿Quién se encarga de ejecutarlos? ¿Y a dónde se están dirigiendo? ¿No? La segunda problemática en la cual trabajamos desde Epicentro es la reconstrucción con perspectiva social. Como decía, desde el enfoque de cohesión comunitaria, pero que es compartido en Epicentro y en el movimiento, poner a las personas en el centro del proceso de reconstrucción. Y esto que parece una obviedad, pues resulta que no sucede en la práctica. Tuvimos una junta con SEDATU la semana pasada en la que nos compartieron que como el censo es sobre viviendas dañadas, pues no preguntaron cuántas personas vivían en esa vivienda dañada, ¿no? Solo tenemos información del jefe o jefa de familia, pero no sabemos cuántas personas había adentro de esa vivienda. Entonces, partiendo de ahí, de poner a las personas en el centro del proceso de reconstrucción, desde Epicentro publicamos unos lineamientos para que esta reconstrucción realmente tenga una perspectiva social, un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos. Dentro de estas 10 acciones está pues la apertura en datos abiertos de los censos, no solo de las viviendas, sino también de escuelas afectadas, de hospitales, de infraestructura, de servicios, que se publiquen las metodologías para saber cómo se están focalizando los recursos y cómo están decidiendo qué viviendas atender primero y qué viviendas atender después, que se respete el apego territorial de las personas que vivían en un lugar específico, ¿no? Y que la reconstrucción retome materiales y sistemas constructivos locales,
que toda obra de reconstrucción tenga diseño universal y accesibilidad. Esto no quiere decir que todas las viviendas sean iguales, por ejemplo, sino que cualquier persona con cualquier dificultad o limitación pueda acceder a toda construcción que se emprenda en el proceso de reconstrucción. Y dentro de las 10 acciones estratégicas e inmediatas está una central, y es la participación democrática, directa, plena y sustantiva de las poblaciones afectadas en todo el proceso de reconstrucción. Desde la planeación de la misma, la ejecución y la evaluación, ¿no? Y que esta participación sea efectiva, que sea directa, ¿no? Que no sea de membrete y que no se quede solo escrita en papel, sino que realmente se les involucre en todo el proceso de reconstrucción. Y por eso es que les comparto lo que trabajamos en Epicentro, en este espacio de participación comunitaria y reconstrucción liderada por las comunidades. Y el último eje en el cual trabajamos desde Epicentro es el de las responsabilidades y la reparación del daño. Hay responsabilidades civiles, administrativas, penales y de derechos humanos que se tienen que fincar, que se tienen que investigar y que se tiene que sancionar a los responsables. Hay toda una construcción de una narrativa que nos habla que lo que sucedió es por un fenómeno natural, ¿no? Pero los fenómenos naturales suceden y hay que preverlos y prevenirlos y estar pues listos para la próxima emergencia. Mucha de esa previsión no se dio, pese a que teníamos la experiencia del 85, y lo que queremos es que haya responsabilidades por actos y omisiones tanto de particulares como de autoridades, y también que se reparen los daños a las poblaciones afectadas. No basta con levantar nuevamente la vivienda, hay muchos daños en términos de violaciones a derechos humanos que se dieron antes de los sismos, durante los sismos y que se están dando todavía en esta etapa de reconstrucción. Así es que va a ser un gusto poder dialogar con ustedes en las distintas mesas y agradezco mucho el espacio. Gracias.